Hablemos hoy del domingo de la Semana Santa, el segundo domingo, podríamos decir, porque hemos dicho que los eventos que hemos estado analizando abarcan desde el domingo de la entrada triunfal a Jerusalén hasta el domingo de resurrección. Así que en realidad estamos hablando de 8 días. El día de hoy nos enfocaremos justamente en los eventos que se dan ese domingo de resurrección, pero además hablaremos de eventos que van a suceder posteriormente. Mi nombre es Juan de Dios Aguiñaga y seguimos tratando estos temas relacionados con la Semana Santa. Hemos comentado en otro momento que cuando se trata el asunto de la Semana Santa, regularmente vemos representaciones y recreaciones que se centran mucho en los eventos que tienen que ver con el jueves y el viernes de la Semana Santa. Y está bien que se le dé esa fuerza porque en esos días fue cuando se da prácticamente lo que conocemos como la pasión de Cristo. Pero la historia no termina en la pasión, en la crucifixión. Cristo no quedó crucificado y por eso no debemos verlo como alguien que está ahí en una cruz. Vimos también ya que posteriormente a eso estuvo el momento en el cual él reposó en la muerte, allá en la tumba, esa tumba que fue provista por José de Arimatea, pero que analizaremos ahora que esa tumba realmente estuvo ocupada por tan solo unas horas, porque el domingo siguiente, después de haber sido crucificado, el Señor resucitó. Y esto lo vamos a ver a través de varios pasajes. En ello quiero puntualizar que esto está narrado en los cuatro evangelios en distintos capítulos y hay diferentes eventos que están siendo narrados. No es solamente la resurrección como tal, pues en realidad, de acuerdo a lo que incluso confirmamos con el libro de Hechos, Hechos capítulo 1 versículo 3, se ve que el Señor, después de resucitar, estuvo alrededor de 40 días todavía antes de ascender nuevamente al Padre. Lo que narran los eventos de la resurrección están detallados en los cuatro evangelios, como hemos dicho. En Marcos está en el capítulo 16, en Juan está en el capítulo 20, en Lucas en el capítulo 24 y bueno, algunos otros eventos también se registran al final en el capítulo 21 de Juan. Igualmente el capítulo 28 de Mateo, los eventos relativos a este día de la resurrección y a los eventos posteriores. Vamos a dar lectura primero a los versículos del 1 al 18 del capítulo 20 de Juan, para comenzar a ilustrar lo que se narra en la Biblia respecto al día de la resurrección. Dice así la palabra de Dios: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Lo primero que pensaron ellas es que al cuerpo se lo habían robado, que alguien había abierto la tumba y se habían llevado el cuerpo del Señor, lo cual sorprendió mucho a Pedro y a Juan. Hay que aclarar aquí que esta versión que está redactando Juan como evangelista, él está hablando en tercera persona cuando se refiere a sí mismo, cuando habla del discípulo. Habla de un discípulo que corrió más que Pedro y se refiere a él, solo que está narrando en tercera persona. Dice el versículo 3: y salieron Pedro y el otro discípulo, que es Juan, y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Si nuevamente puntualizamos
que el que está siendo inspirado por Dios para redactar esto es Juan, pues es como si él mismo dijera, vi y creí. Continuamos con el versículo 9. Dice, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio a dos ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús, que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Ahora vamos al Evangelio de Lucas y vamos a leer otra porción relativa a un encuentro que él tuvo con dos de los discípulos. Estos dos discípulos iban caminando hacia una aldea. Vamos entonces a Lucas, capítulo 24, versículos del 13 al 35. Dice así, y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén. Calculando aproximadamente la distancia, son poco más de 10 kilómetros, lo que se refiere a esta distancia que están tallando aquí. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Versículo 16. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué plagas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Y aquí es interesante hacer la aclaración. El Señor entrega su espíritu el día viernes. Ha transcurrido sábado y apenas están en domingo. Están hablando del tercer día porque cuentan primer día viernes, segundo día sábado, tercer día domingo. Pero en realidad han sido horas las que han transcurrido, porque el Señor muere por la tarde del viernes, reposa su cuerpo el sábado, y como hemos visto, cuando las mujeres y Pedro y Juan acudieron a la tumba, fue resucitado muy temprano el domingo. Regresamos ahora al versículo 22. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo, también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo,
oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Es decir, de alguna manera, aquí les estaba recriminando, los estaba reprendiendo, aunque amorosamente, pero los estaba contando y les estaba diciendo, pero entonces, ¿de qué sirvió todo lo que los profetas dijeron de él si ahora ustedes no creen que él resucitó? Versículo 26. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos, y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Resulta tan simbólica la manera en la que él partió el pan y en la manera en la que se los enseñó en aquella última cena, que por ese detalle terminaron reconociéndolo. Así que estos dos discípulos regresaron de Emaús. Pensemos en lo siguiente, caminaron 10 kilómetros, llegaron ya por la noche casi, pero no quisieron quedarse ahí una vez que entendieron que Jesús les era el que les había hablado, sino que prefirieron regresarse y tal vez llegaron de madrugada de regreso nuevamente donde estaban los discípulos. Y vamos a ver lo que acontece posteriormente. En Juan capítulo 20, del versículo 19 al 31, vamos a ver que viene ya una manifestación del Señor a los discípulos. Dice así el versículo 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estamos entonces en el domingo. Recordemos que el primer día de la semana era el domingo, porque el sábado, era el séptimo día. Entonces, el mismo día de la resurrección es cuando estamos hablando de todos estos eventos. Por eso el versículo 19 se refiere al primero de la semana y dice, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Pero Tomás, uno de los llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Esto fue el primer día de la semana, el domingo en el que el Señor resucitó. Pero una semana después, 8 días, dice el versículo 26, 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. En esta ocasión, ahora sí estaba Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío
y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que vieron y creyeron. Así que yo te digo a ti, si tú no viste esa resurrección, pero crees en Él, Cristo te está diciendo, bienaventurado. Versículo 30. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y bueno, estos eventos que son narrados aquí en Juan capítulo 20, vemos esta manifestación, estas dos manifestaciones que ocurrieron a los discípulos. Pero vamos a ver más adelante que se siguen sucediendo otros eventos posteriores a la resurrección del Señor, porque enseguida en el capítulo 21 del mismo Evangelio de Juan, vamos a ver cómo el Señor se manifestó por tercera ocasión a los discípulos, pero ahora en un mar en donde estaban ellos, todos los discípulos reunidos para pescar. Una vez que pescaron, comieron y el Señor se presentó delante de ellos, vamos a leer este evento que es muy significativo porque es lo que se conoce como la restauración de Pedro. No se nos olvide que Pedro, allá en aquel jueves por la noche, había negado 3 veces al Señor. Y el mismo Jesús le dijo, antes de que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Lo hizo y entristeciéndose por ello, lloró. Quedó muy devastado Pedro. Pero ¿cómo es el amor de Dios que aquí, en este momento, habrá de restituirle? Dice a partir del versículo 15 de Juan 21. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Y esta palabra es clave, porque dentro de la tristeza que sentía Pedro desde la manera en la que él lo negó, ahora se siente reconfortado, porque nuevamente el Señor le dice, sígueme. Hay que recordar que fue una palabra similar la que el Señor le dijo a Pedro cuando lo llamó por primera vez, viéndolo pescar, y le dijo que lo siguiera y lo habría de convertir en un pescador de hombres. Continuamos con el versículo 20. Dice, volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús. Nuevamente, el que está redactando estas palabras es Juan, pero está hablando en tercera persona de sí mismo cuando se refiere al discípulo a quien amaba Jesús. Dice aquí, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos que aquel discípulo no moriría, pero Jesús no le dijo que no moriría, sino, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas y sabemos que su testimonio es verdadero. Hasta este momento, hasta este versículo es cuando Juan dice específicamente que él es el que está escribiendo esto y es el que está narrando las cosas de sí mismo, pero en tercera persona. Versículo 25.
Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que habrían de escribir. Amén. Pues como hemos visto, hay varios eventos que ocurren posteriores a la resurrección del Señor. Esto se da a lo largo de aproximadamente 40 días. Finalmente, después de todo ello, vemos lo que se conoce como la gran comisión, la gran encomienda, la gran misión que Dios le deja a sus discípulos y que trasciende hasta nuestros días. Y esta la encontramos narrada allá en Mateo 28, del versículo 16 al 20. Dice así la palabra de Dios. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Después de 40 días de apariciones continuas, todavía algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Recapitulando, ¿cuáles son los eventos que se dan a partir de este domingo de resurrección? Pues bien, primero, la tumba vacía. La ven las mujeres, no creen, van a los discípulos, llegan Pedro y Juan y, y confirman que la tumba estaba vacía. Después Jesús se manifiesta a las mujeres, luego a los discípulos, antes de ello a los que van camino a Emaús. Viene la confirmación de la resurrección, se manifiesta el Señor 3 veces a los discípulos, pues se da también la restauración de Pedro. Y como evento final, antes de que el Señor partiera de regreso al cielo, es instituida por Él lo que conocemos como la Gran Comisión. Bien, pues estos han sido los temas que hemos tratado respecto a la Semana Santa. Han sido 9 videos y te doy las gracias por haberme puesto atención. Esperamos vernos pronto. Muchas gracias.